Una traición oculta se esconde bajo el velo. ¿Quién podrá descubrirla? Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy Luis, su anfitrión. Compartan en los comentarios desde dónde nos ven. Me encanta saber qué piensan. Profundicemos en el misterio. Era una fresca mañana de octubre en San Petersburgo. Mary Mead, de esos días en que la niebla persistía en los setos mucho después del amanecer y el olor a tierra húmeda impregnaba el aire. La señorita Marple, cómodamente sentada en su sillón de mimbre favorito junto a la ventana del salón, saboreaba su té matutino mientras el pueblo cobraba vida poco a poco. Apenas había empezado a hojear el boletín parroquial semanal cuando algo inusual le llamó la atención. Un pequeño sobre carmesí yacía sobre la pila de correos en la encimera de la cocina, con los bordes ligeramente desgastados, y el delicado escudo en relieve del sello parecía extrañamente fuera de lugar entre las triviales facturas y cartas de comerciantes. La curiosidad de la señorita Marple despertó. Las cartas, sobre todo las misteriosas, a menudo contenían algo más que simples palabras. ¿Quién podría enviar semejante cosa?, murmuró para sí misma. Su mente, entrenada durante años observando las peculiaridades y secretos de sus vecinos, ya comenzaba a barajar posibilidades. ¿Una invitación privada? ¿Una advertencia? ¿O quizás algún escándalo destinado a perturbar al pueblo? Se fijó en el sello de lacre, la precisión de las letras, la ligera mancha en el sobre, detalles que la mayoría pasaría por alto, pero no la señorita Marple. El sonido del reloj del pueblo dando las 10 fue acompañado por el inconfundible grito del cartero en la puerta. Su voz resonó en la brumosa mañana. «Señorita Marple, hay una carta urgente para usted». Se levantó lentamente, con cuidado de no derramar el té, y se dirigió a la puerta. El sobre tenía el mismo tono carmesí. Este, sin embargo, fue entregado en mano. Con un gesto cortés, lo aceptó, notando la inquietud del hombre. Los carteros solían ver cosas que otros no, y su vacilación era reveladora. De vuelta en la sala, rompió el sello con un toque delicado, revelando una gruesa tarjeta de papel con textura de terciopelo. Grabado en oro, decía: «Está cordialmente invitado a la velada de otoño en Ashcombe Manor. Se solicita asistencia puntual a las 8 en punto». Sin firma ni indicación del anfitrión más allá del nombre de la finca. «Curiosa», susurró. «Un evento de pueblo, y sin embargo Ashcombe Manor rara vez acoge reuniones de este tipo». Dio vueltas a la tarjeta, recorriendo las letras doradas. Parecía casi ceremonial, como si la invitación misma tuviera como objetivo impresionar o intimidar. Consideró las implicaciones. Invitaciones de esta naturaleza rara vez eran triviales. Había juegos de poder, viejas quejas, disputas familiares. Recordó las historias que había oído sobre la familia Ashcombe, sus modales refinados, sus repentinas desapariciones de la vista pública y los rumores de escándalos pasados. Antes de que pudiera pensar más, llamaron a la puerta. Era la señorita Clement, su vecina, y una de las chismosas más persistentes de Saint, Mary Mead. «Buenos días, Jane», cantó, asomándose con esa expresión siempre curiosa que la señorita Marple hacía tiempo que había aprendido a leer como un libro abierto. «¿Recibiste tú también una de esas exquisitas invitaciones?» La señorita Marple arqueó una ceja delicadamente. «Sí, así es». «¿Y usted, supongo?» La señorita Clement asintió con entusiasmo, casi tropezando con el umbral de la emoción. «Sí, no puedo creerlo. ¿Ashcombe Manor organiza una velada? Me atrevo a decir que el pueblo está revolucionado. ¿Crees que es puramente social? ¡Ay, Jane! ¿Crees que podría haber algún drama subyacente?» La señorita Marple sonrió levemente. «Es raro asistir a tales eventos sin encontrar un toque de drama, querida. Pero el drama, ¿de qué tipo? A menudo solo se revela observando a quienes llegan,
más que la invitación en sí. Los interrumpió una repentina conmoción afuera. Un grito agudo y urgente atravesó el aire fresco de la mañana. La señorita Marple, a pesar de su edad, se acercó rápidamente a la ventana, con el corazón acelerado por la familiar chispa de curiosidad. Al otro lado de la calle, junto al viejo roble que separaba la mansión del camino del pueblo, una pequeña multitud había comenzado a congregarse. —¡Cielos! —susurró la señorita Clement, aferrándose a su chal. —¡Eso suena serio! La mirada de la señorita Marple era fija, serena, pero penetrante. Entre el grupo de aldeanos ya distinguía señales de alguien agachado, otro inclinándose hacia adelante con una mano sobre la boca, una figura rígida por la conmoción. El grito no provenía de la multitud, sino de las puertas de la mansión Ashcombe. Olvidando el té, se envolvió en su abrigo y salió. El crujido de las hojas caídas bajo sus pies sonaba inusualmente fuerte en contraste con la quietud de la mañana. Al acercarse, fragmentos de conversación llegaron a sus oídos. —¡Es el señor Ashcombe! ¡Ha estado... ¡Oh, es horrible! La señorita Marple aceleró el paso, y al llegar a la puerta, la multitud se dispersó ligeramente. Allí, al pie de la gran escalera, yacía inmóvil el patriarca de Ashcombe Manor, Lord Reginald Ashcombe. La luz del sol otoñal se reflejaba en la barandilla de latón, proyectando sombras sombrías sobre una escena que atormentaba al pueblo durante semanas. La mirada penetrante de la señorita Marple captó cada detalle: el desorden de papeles que se le habían caído de la mano, el leve rastro de sangre en la esquina de los escalones, el peculiar ángulo de su sombrero ligeramente ladeado, como si se hubiera desplomado en un movimiento repentino e inesperado, y, lo más revelador, la invitación abierta, de terciopelo y oro, que reposaba junto a él, como si el destino mismo la hubiera colocado allí. Un silencio se apoderó de la reunión. La señorita Clement gimió suavemente. —Está muerto. La señorita Marple se inclinó ligeramente, no por emoción, sino por instinto. Su mente ya estaba catalogando, comparando, observando. Comprendió que no era un simple accidente. La invitación, la mansión, el grito repentino, todo hablaba de algo más profundo, algo cuidadosamente oculto, esperando a ser desenterrado. Al enderezarse, sus ojos se encontraron con los de un joven lacayo, temblando tras la multitud. Abrió la boca, probablemente para hablar, pero un repentino y agudo jadeo de otro espectador lo paralizó. Los labios de la señorita Marple se apretaron en una fina línea. No cabía duda de que el escándalo de la invitación de terciopelo había comenzado, y con él la sombra del asesinato. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo un frío que parecía susurrar secretos. La señorita Marple, tranquila como siempre, pero completamente alerta, dio su primer paso cauteloso hacia un misterio que desentrañaría no sólo la casa Ashcombe, sino la esencia misma de St. Mary Mead. Un segundo grito resonó desde el interior de la mansión. La niebla otoñal aún cubría las calles de St. Mary Mead, mientras la señorita Marple y algunos aldeanos indecisos se detenían a las puertas de Ashcombe Manor. El lacayo, ya más sereno, se acercó a la señorita Marple con una cortés reverencia, pálido y con manos temblorosas. —Señorita Marple, no debería estar aquí. Ya han llamado a las autoridades. La mirada de la señorita Marple, penetrante e impasible, lo estudió. —Gracias, querida. Pero hasta que llega la policía, suele ser el observador silencioso el que ve lo que otros pasan por alto. Se acercó un paso más a los amplios escalones, escudriñando con la mirada los detalles dispersos, la invitación caída, los papeles desordenados, el ángulo preciso de la barandilla de latón que reflejaba la luz de la mañana. —Dígame, joven, ¿había alguien más con Lord Ashcombe esta mañana? El lacayo dudó.
mirando nervioso hacia la puerta de la mansión. Solo estaban el ama de llaves y el jardinero, señora. Estaban en sus sitios de siempre, creo. No vi llegar a nadie más, no antes de que él vacilara, tragando saliva, no antes de desplomarse. La señorita Marple asintió lentamente, archivando cada fragmento. Al desplomarse, quizá algo en la postura, el ángulo de la cabeza y los objetos dispersos sugería violencia repentina más que una causa natural. Su intuición, afinada durante décadas de vida en el pueblo, le insinuaba una sutil y deliberada interferencia. Desde atrás, la señorita Clement jadeó, atrayendo la atención de la señorita Marple. «Jane, ¿y si fuera alguien del pueblo? Piensa en sus secretos, sus viejas rencillas. Ashcombe Manor siempre ha inspirado celos, ¿verdad?» Sus manos revoloteaban en un gesto ansioso, delatando más su emoción que su preocupación. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. «De hecho, los chismes pueden ser una ventana a motivos ocultos, aunque hay que tener cuidado de separar la charla de la verdad. A menudo son las acciones silenciosas, aparentemente insignificantes, las que revelan más que las acusaciones más ruidosas». El murmullo de la multitud aumentó a medida que un coche negro avanzaba lentamente por el camino. El inspector Craddock descendió del vehículo y su expresión era una mezcla de preocupación profesional y leve sorpresa al ver a la señorita Marple ya en el lugar. Saludó a la señorita Marple con un gesto cortés de la cabeza, aunque la tensión en su mandíbula delataba la gravedad de la situación. «Agradezco su entusiasmo, pero debo pedirle que se quede atrás mientras examinamos la escena». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Por supuesto, inspector, pero es inevitable notar que los detalles son fugaces cuando la multitud está en pánico. Es notable lo que un observador sereno puede discernir en un instante que otros podrían pasar por alto por completo». La mirada de Craddock se dirigió a los escalones, luego al lacayo. «Muy bien, pero sean discretos». Hizo un gesto a sus ayudantes y pronto empezaron a acordonar la zona, tomando notas y fotografías, mientras los aldeanos reunidos murmuraban con inquietud. La señorita Marple, sin embargo, notó las sutiles interacciones que el inspector podría pasar por alto. El lacayo evitó el contacto visual con el jardinero, cuyas manos estaban apretadas de forma antinatural, y los labios del ama de llaves se crisparon de una forma que sugería pánico reprimido o quizás culpa. Incluso la señorita Clement, absorta en su curiosidad, miraba de reojo las ventanas de la mansión, imaginando 1000 escenarios diferentes. «Me pregunto», murmuró la señorita Marple, arrodillándose ligeramente para inspeccionar los papeles esparcidos, «si esta invitación pretendía ocultar algo más que un simple entretenimiento social, quizás una advertencia o un señuelo». Entonces apareció el ama de llaves, una mujer digna de unos 50 y tantos años, de postura erguida, pero con un temblor imperceptible. Se acercó a la señorita Marple con cautela. «Señorita Marple, siempre es usted tan perspicaz, pero esto es una tragedia y estamos perdidos. Lord Ashcombe era un hombre de principios. ¿Quién lo habría hecho?». Su voz se quebró y bajó la mirada, con las manos fuertemente apretadas. La señorita Marple, amable pero inquisitiva, respondió: «Eso es lo que pretendo averiguar. Dígame, ¿hubo algo inusual ayer o incluso esta mañana, antes de que recibiera la invitación?» El ama de llaves negó lentamente con la cabeza. «Nada. Quizás estaba impaciente, revisando cartas y haciendo llamadas, pero siempre era por asuntos rutinarios de la mansión, ¿entiende? Nada que sugiriera asesinato». La mirada de la señorita Marple se detuvo en ella un instante. «Rutina, sí, y sin embargo, la rutina suele ser el escenario donde se despliega lo inesperado». Dejó que las palabras flotaran en el aire, brumoso, atenta
a la más mínima reacción. Los labios del ama de llaves volvieron a temblar sutilmente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para que la señorita Marple la recordara como una persona a la que observar. Al otro lado del patio, el jardinero se afanaba en limpiar las hojas caídas, con el rostro tenso. La señorita Marple se acercó con aire de curiosidad despreocupada. «Una mañana estupenda para ordenar, ¿verdad? El otoño siempre trae consigo un desorden tan delicado. Su voz, suave y discreta, desmiente el agudo escrutinio de su mirada. El jardinero se estremeció al oír sus palabras, como si hubiera leído sus pensamientos antes de que los formulara. «Sí, sí», la señorita Marple balbuceó. Solo mantenía el jardín en orden. Le temblaban las manos, delatando una energía nerviosa que parecía desproporcionada para una simple tarea de jardinería. La señorita Marple asintió, fingiendo ajustarse el abrigo. Sin embargo, su mente corría, catalogando reacciones, pausas y temblores. Cada pequeño gesto en esta casa tan cuidadosamente cuidada podía revelar más que cualquier confesión abierta. Una repentina conmoción dentro de la mansión atrajo su atención. Un leve estruendo seguido de un grito apagado. La señorita Marple apretó los labios. Lo que hubiera comenzado afuera con el descubrimiento de Lord Ashcombe ahora resonaba dentro de las paredes. Podía sentir el ritmo del misterio acelerándose, y sabía que el día que le esperaba estaría lleno de secretos, revelaciones y quizás más tragedia. El inspector Craddock llamó en voz baja, acercándose a la puerta. «Debemos estar preparados para las complicaciones. La mansión lleva mucho tiempo en silencio, pero el silencio a menudo se oculta más que el ruido. Y con eso, un segundo grito, más agudo, resonó en el gran salón, atravesando la niebla de la mañana y atrayendo todas las miradas hacia la casa, dejando al pueblo de St. Mary Mead al borde de otro descubrimiento impactante. El inspector Craddock y sus ayudantes se dirigieron rápidamente a la mansión, guiados por los tenues ecos del segundo grito que había conmovido a los aldeanos, convirtiéndolos en un grupo nervioso y susurrante. La señorita Marple los seguía a paso mesurado, observando con su mirada penetrante cada reacción, la repentina palidez del ama de llaves, las manos nerviosas del lacayo y los labios apretados del jardinero. Cada pequeño gesto era un hilo conductor que ella intentaba seguir, entrelazándose en un patrón que sólo ella podía prever. Las imponentes puertas de la mansión Ashcombe se abrían a un pasillo adornado con retratos de antepasados de rostro severo, cuyos ojos pintados parecían observar la escena. Craddock, con expresión sombría, le indicó a la señorita Marple que se mantuviera a una distancia respetuosa mientras se dirigía al estudio, el aparente origen del alboroto. La puerta del estudio estaba cerrada, con el pomo de latón reluciente. Un ligero olor a papel y madera vieja flotaba en el aire, mezclado con el persistente aroma a hojas otoñales que los había seguido al interior. La mano del inspector Craddock vaciló en el pomo y luego empujó la puerta, revelando una pequeña escena de caos. Dentro, un joven empleado, miembro del personal de la casa Ashcombe, estaba sentado ante un escritorio, con papeles esparcidos por el suelo. Temblaba violentamente, con los ojos abiertos de miedo, mientras señalaba la caja fuerte empotrada en la pared. No entiendo por qué estaba cerrada, y de repente se abrió sola. Su voz temblaba, con un tono de desesperada confusión. La señorita Marple dio un paso adelante, con expresión tranquila, casi tranquilizadora. Las cajas fuertes rara vez se abren solas, querida. Alguien debía tener la llave o conocer el mecanismo. Quizás la llave esté escondida, o alguien familiarizado con las rutinas de la mansión esté involucrado. Su mirada recorrió la habitación,
notando las ligeras marcas en el suelo pulido y la tenue mancha de polvo en la superficie de la caja fuerte, evidencia de una lucha, sutil pero reveladora. El ama de llaves apareció detrás de la señorita Marple, retorciéndose las manos. «Jane, te dije que esto es peor de lo que nadie imaginaba. La caja fuerte contiene la correspondencia de Lord Ashcombe con varias figuras influyentes. Secretos, me temo, conexiones políticas, disputas familiares, viejas deudas. Si caen en las manos equivocadas...» Su voz se fue apagando, temblando de aprensión. La señorita Marple asintió lentamente. En efecto, los secretos tienen una peculiar forma de salir a la luz en los momentos más inoportunos, y a veces lo que más importa no es sólo el contenido, sino quién lo conoce. Volvió su atención al joven empleado. ¿No vio a nadie entrar ni salir de la habitación? El empleado negó con la cabeza con fuerza. «No, estaba buscando unos documentos para Lord Ashcombe esta mañana. Salí del estudio un momento, y cuando regresé, la caja fuerte estaba abierta, y los papeles estaban esparcidos así», señaló el suelo con desamparo. La señorita Marple se agachó ligeramente, examinando el desorden. «Fíjate en la dirección de los papeles, querida. Los han movido con cuidado, pero a la vez con prisa. Una mente apresurada deja rastros en los pequeños detalles. El ángulo de los pliegues, la colocación de los objetos, las esquinas intactas. Alguien intentó crear una distracción, pero tuvo cuidado de no quitarlo todo. Desde el pasillo, la voz del inspector Craddock llamó. «Señorita Marple, ¿puede decirme si hay algo sospechoso aquí?» Se levantó lentamente, quitándose una mota imaginaria del abrigo. «Sospechoso, sí. Obvio, quizá no. Observe las manos del dependiente, las tenues marcas en el suelo, la leve mancha en la caja fuerte. Hay intención, pero alguien duda. Una mano nerviosa a menudo delata un miedo más profundo». La ama de llaves, con voz temblorosa, susurró. «Jane, ¿crees que podría ser? ¿Alguien del pueblo? ¿Un ladrón? ¿O quizás alguien que busca venganza?» Los labios de la señorita Marple se apretaron en una fina línea. «Es posible, pero a menudo la mano que comete el crimen está más cerca de lo que imaginamos, y el motivo es más personal que económico». De repente, un suave crujido de la escalera resonó desde el piso superior. La mirada de la señorita Marple se alzó, aguda y alerta. Alguien se movía sobre nosotros, silenciosamente, pero con propósito. Ese paso era deliberado, mesurado. No era un visitante, no era un extraño. Alguien que conocía la mansión. El inspector Craddock frunció el ceño. «Entonces, puede que haya un intruso escondido en la casa. Debemos proceder con cautela». La mirada de la señorita Marple volvió a dirigirse a la caja fuerte. Es improbable que el intruso se arriesgue a ser descubierto si sabe quién está en la habitación. Quizás espera o quizás está observando. Quienes guardan secretos suelen observar con atención antes de revelarlos. El empleado volvió a temblar, mirando nerviosamente hacia la puerta del estudio. «¿Crees que podría seguir aquí?» La voz de la señorita Marple, serena pero convincente, transmitía autoridad. Si lo es astuto o está desesperado. Y los hombres astutos suelen dejar tras de sí las pistas más pequeñas, confiando en que otros las pasen por alto. Hay que fijarse en lo que se pasa por alto, en lo trivial, en la señal más sutil. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta de la biblioteca, contigua al estudio. La señorita Marple entrecerró los ojos, percibiendo la oleada de tensión que el sonido desató en la casa. Era el tipo de golpe con peso normal, pero urgente, como si alguien quisiera anunciar su presencia sin entrar directamente. Un silencio invadió la sala. El empleado se aferró al borde del escritorio, el ama de llaves tembló, e incluso la compostura,
ya practicada, del inspector Craddock flaquea ligeramente. La señorita Marple, sin embargo, dio un paso al frente con la serena seguridad de quien comprende que los gestos más pequeños a menudo encierran el mayor significado. Y al llegar a la puerta contigua, un suave clic metálico sonó tras ella. Se giró justo a tiempo para ver cómo la puerta de la caja fuerte se cerraba lentamente, casi imperceptiblemente, dejando una tenue capa de polvo en el aire. Alguien, sin ser visto, había regresado. El golpe en la puerta de la biblioteca resonó por los silenciosos pasillos de Ashcombe Manor, un sonido rítmico e insistente que parecía resonar en los imponentes paneles de roble. La señorita Marple se detuvo, recorriendo con la mirada la habitación en busca de cualquier pista, por mínima que fuera, sobre quién pudiera estar esperando al otro lado. Las manos del empleado temblaban. Sobre el escritorio, el ama de llaves se retorcía los dedos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, e incluso el ceño fruncido del inspector Craddock se acentuó al pedir «¡Silencio!». La señorita Marple avanzó lentamente, con un movimiento pausado, como si el propio suelo pudiera delatar sus intenciones. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja. La dulzura de su tono contrastaba marcadamente con la tensión que se sentía en el ambiente. Hubo una pausa, un roce de tela apenas perceptible, y entonces surgió una voz familiar, temblorosa por la aprensión. «Soy solo yo, señorita Marple Prior». Pensé en revisar la biblioteca. Oí un ruido. Era la señorita Clement, con el rostro pálido pero decidido. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia el estudio. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una leve sonrisa tranquilizadora. «Ah, señorita Clement, pase, pero con cuidado. Observe en silencio. No toque nada que pueda alterar lo ocurrido». La señorita Clement entró, observando los papeles dispersos sobre el escritorio y la caja fuerte, ahora misteriosamente cerrada. Dudó un momento cerca de una cortina alta, cuyos pliegues de terciopelo ocultaban una estrecha ventana con vistas a los jardines de la mansión. La luz del sol que se filtraba a través del cristal iluminó un destello metálico tras la cortina. Despertada por la curiosidad, la señorita Marple se acercó a la cortina, con los sentidos alerta. La apartó lo justo para revelar una pequeña llave en el alféizar, con su superficie de latón deslucida por el tiempo, pero inconfundiblemente reciente en su ubicación. Entrecerró los ojos, pensativa. «Interesante», murmuró, al notar la fina capa de polvo que rodeaba la llave. «Alguien se ha encargado de ocultar esto, pero la luz delata su prisa». El inspector Craddock se acercó, con las manos en las caderas y el ceño fruncido. «Señorita Marple, ¿cree que esto podría estar relacionado con la caja fuerte?» «Muy probablemente», respondió en voz baja. «Las teclas, como las palabras, suelen tener significado solo para quienes conocen el contexto adecuado. Se puede aprender mucho de la forma en que se ocultan y del aparente cuidado o descuido en su colocación». La ama de llaves, de pie rígida cerca de la puerta del estudio, susurró que esa llave no la había visto nunca. No sé de dónde salió. Su voz temblaba, delatando el nerviosismo que tanto intentaba disimular. La atención de la señorita Marple pasó de la llave a las sutiles marcas en el alféizar y la cortina de terciopelo que la rodeaba. «Fíjense», dijo en voz baja, «en la pequeña mancha que hay aquí. Una huella dactilar, quizá, o el leve rastro de una manga rozando la superficie. Quienquiera que haya colocado esta llave fue cuidadoso, pero a su cuidado dejó una evidencia ínfima». La señorita Clement, mirando por encima del hombro de la señorita Marple, preguntó nerviosamente: «¿Cree usted que estaba destinado a Lord Ashcombe o a otra persona?» La señorita Marple consideró la pregunta con mirada pensativa. «Ambas cosas
son posibles. Pero nadie deja una llave a la luz del sol por accidente. Es una invitación, aunque quizás el destinatario no quiso aceptarla o la malinterpretó. El empleado arrastró los pies, rompiendo el tenso silencio. No lo entiendo. Si la llave es de la caja fuerte, ¿por qué dejarla en la biblioteca? ¿Por qué no llevarla directamente al estudio? La señorita Marple se volvió hacia él, con expresión serena, pero mordaz. ¿Por qué, querido? A veces el viaje revela más que el destino. El camino, las paradas y la elección del escondite hablan de intención, miedo o incluso de una distracción. Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. Alguien aquí espera que nadie se dé cuenta o que, si se da cuenta, se pase por alto su importancia. Craddock frunció aún más el ceño. ¿Insinúas que esto es deliberado? ¿Que alguien intenta confundirnos? Rara vez es una simple casualidad, respondió la señorita Marple con suavidad. La gente actúa con un propósito, incluso cuando cree que nadie la observa. Y en una casa como esta, donde los residentes conocen bien las rutinas de los demás, la sutileza es tan útil como cualquier fuerza bruta. Un ruido repentino proveniente del piso superior y un leve roce de pies sobresaltaron a todos en la habitación. La mirada de la señorita Marple se dirigió rápidamente hacia la escalera con una silenciosa advertencia en sus ojos. La casa rebosa de movimiento, pero no todo movimiento es inocente. Observa con atención y podrás discernir entre la ansiedad y la deliberación, entre el miedo y la culpa. La voz del ama de llaves tembló. «Jane, ¿de verdad crees que alguien aquí podría?» Se detuvo, incapaz de terminar su frase. La sospecha flotaba en el aire. La señorita Marple, de pie cerca de la cortina de terciopelo y la llave, asintió levemente y pensativa. A menudo está más cerca de lo que uno imagina. La mano que coloca, el ojo que observa, la mente que planea, todo deja rastros. Solo hay que aprender a leerlos. En ese momento, una corriente de aire repentina agitó la cortina, haciendo que la llave se moviera ligeramente. Se tambaleó y luego cayó con un suave tintineo sobre el suelo pulido, reflejando la luz del sol en un breve y burlón destello. La señorita Marple se agachó. Sus ojos captaron ese destello como si fuera una señal, y fuera de la ventana, en el tranquilo jardín, una sombra se movía velozmente, deteniéndose justo el tiempo suficiente para observar la caída de la llave. Alguien observaba. Alguien que la había dejado. La comprensión se apoderó de la habitación como un escalofrío. La mansión alberga más de un secreto, y esos secretos estaban lejos de estar a salvo. El salón de Ashcombe Manor nunca había parecido tan tenso. La luz del atardecer, normalmente suave y reconfortante, a través de los altos ventanales con parteluces, ahora proyectaba sombras largas y angulares que se deslizaban sobre las alfombras persas, como si la propia habitación conspirara para magnificar la inquietud. La señorita Marple se sentó tranquilamente en su silla habitual junto a la chimenea, pancontisfeinto, las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, observando con la mirada cada contracción muscular, cada mirada furtiva intercambiada entre el personal de la casa. El inspector Craddock había convocado una breve reunión, invitando al ama de llaves, al empleado y a la señorita Clement a relatar los inquietantes sucesos de la mañana. Todos hablaban con cautela, cada palabra mesurada, pero cada frase parecía revelar más de lo previsto. La señorita Marple, escuchando atentamente, notó los silencios que puntuaron el discurso casi tanto como las palabras mismas. «No entiendo», balbuceó el empleado. «La caja fuerte estaba cerrada cuando salí del estudio. Al volver, la encontré abierta, con papeles esparcidos por el suelo. No faltaba nada, por lo que sé, pero su voz se fue apagando. La vacilación lo decía todo. La señorita Marple
inclinó levemente la cabeza. Sin embargo, incluso cuando no se lleva nada, se puede ser testigo de la intención. La mera alteración del orden puede ser un mensaje en sí misma. Su mirada se dirigió al ama de llaves. ¿Y usted, señora Fairchild, hubo alguna actividad inusual antes de esta mañana? La criada se retorció las manos. No puedo decir nada obvio. Quizás pasos, pero en una casa tan vieja, uno puede imaginarse un sinfín de crujidos y gemidos. Aún así, noté que las cortinas del salón estaban ligeramente movidas esta mañana, como si alguien hubiera estado mirando o hubiera pasado apresuradamente. Los dedos de la señorita Marple tamborileaban suavemente contra su regazo. Una observación interesante. Las cortinas, como las personas, rara vez se mueven sin motivo, y el jardín puede guardar tantos secretos como el propio estudio. La señorita Clement, de pie cerca de la puerta, se estremeció. Vi algo extraño en el jardín, una sombra fugaz. Pensé que tal vez era una visita, pero la verja estaba cerrada. Su voz se quebró y miró al empleado, quien evitó su mirada. El inspector Craddock frunció el ceño. ¿Habría sido alguien del pueblo, quizá intentando robar? La señorita Marple negó lentamente con la cabeza. Improbable. Un desconocido difícilmente se arriesgaría a una exhibición tan descarada a la vista de testigos, sobre todo a plena luz del día. Quienquiera que fuese conocía la casa, sus rutinas y a su gente. La familiaridad es un escudo poderoso. La ama de llaves jadeó suavemente, agarrando el delantal. ¿Familiaridad? ¿Te refieres a que podría ser alguien que trabaja aquí? La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz serena pero firme. Suele ser así. Las mayores traiciones provienen de quienes confiamos, no de desconocidos en la puerta. Y tales traiciones rara vez son repentinas. Nacen de la observación, la paciencia y un cuidadoso estudio de las costumbres. Un golpe repentino en la puerta del salón sobresaltó a todos. Craddock se movió para abrir, revelando a la criada, sonrojada por la urgencia. «Señor, debería ver esto. Ha habido otro disturbio en el ala oeste». La señorita Marple se levantó con gracia, entrecerrando los ojos en un silencioso cálculo. Otra pista, o quizás otra advertencia. Debemos proceder, pero con cuidado. Observen todos los pasos, ecos, expresiones. En una casa llena de secretos, hasta el más mínimo detalle puede decir mucho. Avanzaron juntos hacia el ala oeste. El pasillo, largo y estrecho, se extendía, flanqueado por retratos de antepasados sombríos, cuyos ojos parecían seguir cada paso. La mirada penetrante de la señorita Marple captó sutiles señales de paso reciente. Una rozadura en el suelo de madera, una tenue brocha de polvo desplazada cerca de una mesa auxiliar, la ligera inclinación de un jarrón decorativo, como si lo hubieran apartado. Al llegar a la puerta de una pequeña antecámara, encontraron la habitación ligeramente desordenada. Los cajones estaban ligeramente entreabiertos. Un escritorio había sido movido unos centímetros de su posición habitual y un ligero perfume flotaba en el aire, delicado pero desconocido. La señorita Marple inhaló sutilmente, percibiendo el inusual aroma. «No era la elección habitual de la señora Fairchild», murmuró, «ni de la señorita Clement. Es una intrusión, marcada por la elegancia o por el intento de ella». El inspector Craddock pasó el dedo por el borde del escritorio y notó un pequeño rasguño. «Alguien ha estado rebuscando entre papeles», dijo. Quizás respondió la señorita Marple en voz baja, o quizás alguien intentó no encontrar nada, dejando solo la impresión de perturbación. Es una maniobra tanto psicológica como física. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en una leve huella cerca de la ventana. «Observa con atención, con cuidado.
Quien no está acostumbrado a la casa podría titubear. Quien la conoce se mueve con intención y sutileza. La voz de la señorita Clement tembló. ¿Crees que buscaban la llave? La expresión de la señorita Marple era indescifrable. Posiblemente. O quizá pretendían infundir miedo, sugerir un robo donde aún no ha ocurrido ninguno. Hay que considerar el motivo con la misma atención que la acción. De repente, un suave susurro resonó por el pasillo, apenas audible pero inconfundible. Todos se quedaron paralizados, escuchando. Era una voz baja y pausada, con un aire de advertencia y de orden a la vez. El sonido parecía desvanecerse tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio escalofriante. La señorita Marple se volvió hacia los demás, con los ojos brillando con una tranquila determinación. No somos los únicos en observar. Alguien es consciente y cuidadoso, pero cada acto, por muy cauteloso que sea, deja su huella, y las analizaremos una por una. Y cuando la puerta de la antecámara crujió detrás de ellos, una sombra pasó rápidamente junto a la ventana, un testigo silencioso de la creciente tensión en Ashcombe Manor. La noche se cernía sobre Ashcombe Manor como un tupido manto de bain de chambre, terciopelo, y la luz mortecina proyectaba un tono dorado que apenas suavizaba la tensión de la casa. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana del salón, tejiendo distraídamente, aunque sus ojos estaban lejos de estar ociosos. Cada sombra, cada sutil cambio en la luz que se apagaba, llamaba su atención y sentía que la atmósfera se espesaba con secretos aún por revelar. La señorita Marple murmuró al inspector Craddock desde el otro lado de la habitación con voz baja e insegura. ¿De verdad cree que alguien se está moviendo por la mansión sin ser visto? Levantó la vista, con expresión serena pero incisiva. «No le creo, inspector», observó, y la observación sugiere que alguien conoce estos pasillos, alguien con la confianza suficiente para moverse donde otros dudan. Es la confianza del conocimiento, no el miedo, lo que más los delata. La ama de llaves, la señora Fairchild, rondaba cerca de la chimenea, con las manos fuertemente entrelazadas. ¿Pero quién podría ser? Todos se han dado cuenta de sí mismos, al menos hasta donde sabemos. Su voz se fue apagando, cargada de dudas. La señorita Marple dejó su labor de punto a un lado y se levantó con gracia. «Ah, pero ese es precisamente el peligro. Lo que creemos saber a menudo es un velo, y tras los velos se pueden esconder tanto el motivo como la oportunidad». Un repentino timbre del sistema de campanas de la mansión rompió el silencio, anunciando la llegada de un visitante. La señorita Clement abrió la puerta con vacilación, revelando a un hombre que no reconoció. Iba pulcramente vestido, aunque el polvo en sus zapatos sugería que venía de lejos, y sus ojos escudriñaban la habitación con la precisión de alguien acostumbrado al escrutinio. «Buenas noches», dijo el hombre con un tono cortés pero pausado. «Soy el señor Harrington. Me invitaron. Espero no ser intrusivo». Craddock frunció aún más el ceño. «¿Invitado? ¿Por quién, exactamente?» La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. «Esa, inspector, es una pregunta que debemos responder con delicadeza. No todas las invitaciones se hacen en voz alta. Algunas llegan mediante una correspondencia cuidadosa, otras mediante una sutil expectativa. La mirada del señor Harrington recorrió la sala, deteniéndose brevemente en la propia señorita Marple, como buscando aprobación o quizá tanteando el terreno. «Recibí una carta», dijo con cuidado, firmada con simples iniciales. «Me pedía que asistiera esta noche a Ashcombe Manor, asegurando discreción. Confieso que no sabía con quién me encontraría». Las manos del ama de llaves temblaban levemente. «¿Una carta?
No he visto ninguna dirigida a nadie fuera de la casa. La señorita Marple entrecerró los ojos, pensativa. Y eso es lo que la hace interesante. Quienquiera que haya enviado esta carta buscaba el anonimato, pero esperaba asistencia. Hay sutileza en esa expectativa. Sutileza y riesgo. Craddock se acercó al señor. Harrington con tono mesurado. «Si me lo permite, señor, ¿podría compartir el contenido de su carta conmigo?» Harrington dudó, mirando a la señorita Marple, antes de sacar un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. «Era breve», dijo, «simplemente una garantía de que se tratarán asuntos de importancia personal esa noche. Nada más específico». La señorita Marple aceptó la carta, recorriendo la escritura con sus dedos con serena atención. La forma de las letras, la inclinación, el espaciado, todo nos revela el temperamento de la remitente. Cuidadosa, meticulosa, quizá acostumbrada a gestionar asuntos a distancia. Dobló el papel con cuidado y lo colocó en su regazo. Sin embargo, el detalle más significativo quizá no sea lo escrito, sino lo que no se dice. La habitación pareció empequeñecerse con la llegada del señor Harrington. Todas las miradas se dirigían entre él y los ocupantes de la mansión, con una cautelosa curiosidad en el aire. Incluso los retratos que adornaban las paredes parecieron acercarse, como si presenciaran la intrusión de esta figura inesperada. La señorita Clement, incapaz de contener su curiosidad, dio un paso al frente. «¿Puedo preguntar por qué la han llamado? ¿Quién podría haber deseado verla aquí?» Los labios de Harrington se apretaron en una fina línea. «No estoy seguro. La carta era vaga, como mencioné, pero hay asuntos del pasado que requieren resolución, y me dijeron que Ashcombe Manor era el lugar adecuado para tal discusión». Los ojos de la señorita Marple brillaron con una silenciosa comprensión. «Asuntos del pasado», dice usted. Ahí es donde suelen esconderse los motivos, inspector. El pasado moldea el presente de maneras sutiles y profundas, influyendo en acciones que, de otro modo, podrían parecer irracionales. Craddock frunció el ceño. «¿Y crees que esto está relacionado con lo ocurrido hoy?» «Es posible», dijo la señorita Marple en voz baja, acercándose de nuevo a la ventana. «O quizás sea una coincidencia que revelará más con el tiempo. Siempre hay que considerar ambos ángulos. La conexión puede ser directa, o puede ser la primera señal de algo aún no visto». Afuera, el crepúsculo se hacía más profundo, y un viento frío agitaba las hojas del jardín. A través de la ventana, la señorita Marple vislumbra una figura fugaz, alguien que se movía rápidamente por el otro límite de la finca. El movimiento era deliberado, calculado, y reconocía la misma familiaridad que había notado antes. Se giró hacia los demás, con voz firme, pero con un matiz de advertencia. «No somos los únicos con secretos esta noche. Quienquiera que nos observe desde las sombras sabe más que nosotros, y actuará, a su debido tiempo, con intenciones que no son evidentes a primera vista». La tensión aumentó, una promesa silenciosa pero innegable de que la velada estaba lejos de terminar. La mansión, antes serena y ordenada, ahora contenía la respiración, esperando la siguiente revelación o el siguiente engaño. Y mientras las llamas de las velas parpadeaban contra las paredes del salón, una puerta distante crujía, como si se abriera para invitar a una perturbación inesperada a la calma cuidadosamente construida de Ashcombe Manor. La mansión se había vuelto más silenciosa, aunque el aire seguía denso por una tensión tácita. La señorita Marple, sentada cerca de la lámpara de tenue luz, juntó las manos y dejó que su mirada vagara por el salón. La presencia del señor Harrington había transformado la atmósfera. Cada mirada, cada gesto cuidadoso, tenía una carga casi tangible. Sabía instintivamente que su llegada
No era una mera coincidencia, pero el motivo preciso permanecía oculto, como un cuadro medio envuelto tras una cortina de terciopelo. El inspector Craddock paseaba cerca de la chimenea, murmurando para sí mismo mientras reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Primero la caja fuerte, luego los disturbios y ahora este visitante. Parece que todo gira en torno al pasado. ¿Pero qué exactamente? La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono suave pero firme. El pasado a menudo actúa como sombra y guía a la vez. Puede oscurecer las intenciones con la misma facilidad con que las ilumina, y uno siempre debe observar no solo lo que se hace, sino cómo se hace, inspector. La señora Fairchild se acercó, escurriendo su delantal. Sigo sin entender por qué alguien se arriesgaría a venir aquí. Seguramente todos en el pueblo conocen nuestras rutinas, y aún así, alguien se ha esforzado mucho para no ser detectado. Sí, respondió la señorita Marple, entrecerrando los ojos pensativamente. Y el cuidado en sí mismo es una pista. Quienes se mueven con cautela y confianza suelen revelar sus prioridades en pequeños detalles: un jarrón volteado, un cojín descolocado, una pisada en el parqué. La casa recuerda lo que sus ocupantes pasan por alto. El señor Harrington, de pie cerca de las puertas francesas, se ajustó el abrigo y miró al grupo. Les aseguro que no me entrometería sin motivo. Hay detalles de hace años que deben abordarse, y Ashcombe Manor parece, por razones que aún no comprendo del todo, el escenario adecuado. La señorita Clement frunció el ceño, insegura. ¿Hace años? ¿Se refiere a antes de la muerte del señor Ashcombe? Su voz se quebró y miró a los demás, buscando un consuelo que nadie podía darle. La mirada de la señorita Marple se posó serena en Harrington. En efecto, mucho antes de los sucesos de ayer, se desencadenaron ciertas corrientes que siguen ondeando sin ser vistas. A menudo se olvida que las consecuencias de las decisiones pasadas pueden llegar con la serena paciencia de una marea, tocando el presente inesperadamente. Craddock arqueó una ceja. ¿Y crees que este visitante está de alguna manera vinculado a esas corrientes? Quizás, respondió la señorita Marple en voz baja, o quizás sea un mensajero que trae fragmentos de un rompecabezas aún incompleto. Sea como sea, trae información que aclara las cosas si se analiza con atención. Un repentino crujido atrajo su atención hacia las cortinas de terciopelo al fondo de la habitación. Las cortinas temblaban como si las moviera una ligera brisa, pero ninguna ventana estaba abierta. La señorita Marple se levantó, con un movimiento pausado y pausado. A veces, el más leve temblor anuncia las mayores revelaciones. Acercándose a la cortina, la apartó con cuidado. Tras ella se extendía un estrecho nicho que contenía un pequeño escritorio con la superficie pulida y ordenada. Sin embargo, escondido bajo la esquina del escritorio, había un trozo de papel, medio arrugado, con una nota garabateada a toda prisa. Lo recogió y lo desdobló con meticulosa atención. La nota decía simplemente: «Encuéntrame donde el pasado es más visible. Medianoche». Craddock frunció el ceño. ¿Medianoche? ¿Quién lo haría? Los labios de la señorita Marple se curvaron ligeramente, no con diversión, sino en señal de reconocimiento. Este es el primer mensaje verdaderamente deliberado. A diferencia de los disturbios anteriores que parecían confundir o inquietar, esta nota invita a la acción directa. Alguien quiere una reunión, alguien con conocimiento y motivos. La señora Fairchild jadeó suavemente. ¿Crees que es seguro asistir? La seguridad, pensó la señorita Marple, siempre era relativa. Respondió con la calma que reservaba para sus deducciones más agudas. La cuestión de la seguridad está entrelazada con la cuestión del momento oportuno. Si uno desea comprender los motivos, a menudo
debe afrontarlos en sus propios términos, pero uno lo hace con los ojos bien abiertos. La mirada del señor. Harrington cambió, con un destello de aprehensión en su rostro. ¿Y el pasado es aquí, en Ashcombe Manor, donde espera hablar? La señorita Marple asintió. Sí, y esta noche, si el coraje lo permite, puede que hable con más claridad. Debemos observar e interpretar los gestos, las palabras y los silencios. La verdad a menudo se encuentra tanto en lo no dicho como en lo revelado. El reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba el ritmo sin interrupciones, cada sonido amplificado por la tensa quietud. Afuera, un viento fresco agitaba los árboles, sus ramas esqueléticas raspando las ventanas como dedos que rozaban los límites de los secretos. La señorita Marple regresó a su silla, doblando la nota cuidadosamente entre sus manos. «Observe», el inspector murmuró. «Cada paso entre ahora y la medianoche puede revelar un nuevo fragmento del rompecabezas. Y recuerde lo que le digo. Alguien vigila estos pasillos, tan atento como nosotros, o quizás incluso más. Un repentino crujido proveniente de la escalera los sobresaltó a todos. Todos se quedaron paralizados, escuchando atentamente. El sonido fue deliberado, mesurado, casi como un presagio de acontecimientos venideros. Los ojos de la señorita Marple brillaron con silenciosa determinación. «Esta noche», dijo en voz baja, «el pasado por fin podría empezar a hablar en un idioma que podamos entender. Y alguien entre estos muros mostrará, con palabras o acciones, lo que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo». En ese momento, el gran reloj de la mansión dio la campanada, y su profunda resonancia resonó por los pasillos. Una sensación de expectación se apoderó de la habitación, como si la casa misma aguardara la primera revelación de la noche. El reloj había dado las 11, y la mansión Ashcombe se había sumido en una quietud tensa que parecía casi antinatural. Las velas parpadeaban en sus apliques, proyectando sombras que danzaban sobre el ornamentado papel pintado, dando a la habitación un aire inquieto y misterioso. La señorita Marple permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, con una taza de té en la mano, siguiendo con la mirada la tenue silueta de los árboles mecidos por el viento. La mansión se había convertido en un escenario de secretos, y ella era plenamente consciente de que el siguiente acto estaba a punto de desarrollarse. Un suave golpe resonó desde el pasillo, tentativo pero deliberado. La señorita Clement, quien se había encargado de vigilar el salón, miró nerviosamente hacia la puerta. «Creo que hay alguien ahí, señorita Marple», susurró. La expresión de la señorita Marple permaneció serena, aunque en sus ojos se percibía una chispa de curiosidad. «Debemos ser cautelosos, pero también debemos observar. A veces, el más mínimo sonido revela las mayores verdades». Craddock se acercó a la puerta, con la mano en el pomo. «Quienquiera que sea, tendrá que identificarse», dijo con firmeza. Su voz denotaba cierta inquietud, delatando la tensión que llenaba la casa. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura envuelta en una larga capa. La luz de la luna se derramaba sobre el suelo pulido, reflejándose en el cierre de la capa. El visitante entró, quitándose la capucha y revelando un rostro desconocido, pero no del todo irreconocible. Empecé, luego hice una pausa, como si sopesara cada palabra cuidadosamente. «Soy el señor Caldwell. Recibí un mensaje para que viniera esta noche. Mencionaba que titubeó, mirando a la señorita Marple, y que se necesitaba mi presencia». La señorita Marple inclinó la cabeza con voz suave pero precisa. «Señor Caldwell, Ashcombe Manor parece atraer a quienes tienen asuntos pendientes. No lo llamaron aquí por casualidad, sino con intención. Díganos qué lo trae y qué sabe del pasado. El señor Caldwell
se aclaró la garganta. Su mirada se desvió hacia los rincones de la sala. Hace años trabajé para el señor Ashcombe en asuntos financieros. Había discrepancias, cuentas que nunca cuadraban, promesas incumplidas. Algunos de los involucrados se fueron hace tiempo, pero otros siguen, y esta noche me dijeron, la verdad podría salir a la luz. Craddock frunció el ceño. ¿Entonces sugiere que esto está relacionado con el robo o con los disturbios anteriores? Quizás, intervino la Thais, señorita Marple, con tono suave pero firme. O quizás sea una pieza de un rompecabezas más amplio. El señor Caldwell aporta conocimiento, sin duda, pero son las interacciones, las reacciones de los demás, las que proporcionarán la verdadera comprensión. La ama de llaves se retorció las manos con voz temblorosa. No puedo imaginar que alguien se atreva. Parece peligroso. ¿Por qué alguien se arriesgaría a venir aquí al amparo de la noche? La mirada de la señorita Marple, penetrante e inquebrantable, se cruzó con la de la señora Fairchild. Porque, querida, las cosas que más vale la pena ocultar suelen perseguirse con la mayor audacia. El miedo rara vez disuade a quienes se dejan llevar por la necesidad o el arrepentimiento. Una repentina corriente de aire inundó la habitación al crujir de nuevo la puerta del pasillo. Todos miraron instintivamente hacia el sonido, pero el pasillo estaba vacío, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la vidriera. Sin embargo, la presencia de observadores invisibles era innegable. La mansión misma parecía contener la respiración. La señorita Marple se levantó y se acercó con gracia a la chimenea. Apoyó la mano en la repisa y recorrió con la mirada a los invitados reunidos. «Observen», dijo en voz baja, «cómo reaccionamos cada uno ante lo inesperado, algunos con miedo, otros con curiosidad, otros con serenidad. Es en estas reacciones, por sutiles que sean, donde a menudo se descubre la verdad tras las intenciones». El señor Harrington, que había permanecido en silencio durante gran parte de la velada, dio un paso al frente. «Señorita Marple, ¿sugiere que observando las reacciones se puede descubrir más que interrogando directamente?» «Exactamente», respondió ella. «La mente rara vez se fija en los gestos, el tono o la vacilación. Una mirada descuidada, un puño apretado, una pausa demasiado larga delatan lo que las palabras pueden ocultar». El grupo permaneció en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, consciente de la delicada tensión que se extendía por la habitación. Afuera, el viento sacudía las ventanas con insistencia, como instando a los ocupantes de la mansión a revelar sus secretos. De repente, un golpe sordo resonó desde el piso de arriba. Las cabezas se giraron bruscamente y los ojos de la señorita Marple brillaron con un discreto reconocimiento. «Ahí está», dijo, con voz serena, pero cargada de significado. «Alguien se mueve con determinación, pero desea pasar desapercibido. El tiempo de la sutileza está llegando a su fin». La mano de Craddock se cernía cerca del bolsillo de su abrigo, lista para actuar, pero la señorita Marple levantó un dedo en un gesto de leve advertencia. «Paciencia, inspector. Observe, pero no interfiera. El momento se presentará en su momento, y cuando lo haga, cada acción y reacción será una revelación». Un leve suspiro resonó por el pasillo, casi imperceptible, pero con una fuerza que sugería algo más de lo que el viento podía producir. La mirada de la señorita Marple se detuvo en las sombras, percibiendo un breve destello de movimiento al fondo del pasillo. «Se acerca la medianoche», murmuró, con una voz que transmitía una silenciosa anticipación, y con ella los secretos que han esperado tanto tiempo para ser descubiertos. Estén todos preparados para lo que está a punto de revelarse. La verdad suele llegar con sutileza, pero su impacto
puede ser repentino e innegable. Afuera, la luna se escondió tras una nube, dejando la mansión momentáneamente envuelta en la oscuridad. Dentro de esa breve oscuridad, la casa parecía acercarse, escuchando, esperando, como consciente de que la siguiente revelación era inminente y de que nadie dentro de sus muros saldría intacto. La primera luz del amanecer se filtraba con dificultad a través de las pesadas cortinas de Ashcombe Manor, proyectando un manto gris sobre el salón antaño animado. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con un pañuelo en el regazo y expresión contemplativa. Los sucesos de la noche anterior habían inquietado a la familia, con la sutil inquietud que acompaña a la certeza inalcanzable. Incluso los invitados más serenos parecían moverse con la cautela de quienes saben que algo o alguien observaba cada uno de sus actos. Craddock, paseándose cerca de la repisa de la chimenea, finalmente rompió el silencio. «Señorita Marple, debo admitirlo, esta casa está llena de más secretos de los que imaginaba. Ese movimiento en el pasillo podría significar cualquier cosa, pero parece deliberado». La señorita Marple bebió su té lentamente, dejando que el calor calmara sus pensamientos antes de responder. «En efecto, inspector, nunca es obvio lo que oculta la verdad. A menudo son los pequeños gestos anodinos, la mirada fugaz, la vacilación ante una palabra, lo que nos guía hacia la comprensión». Desde el otro lado de la sala, el señor Harrington se movió, ajustándose la bufanda con nerviosismo. «Supongo que por eso es usted tan peligrosa en la conversación, señorita Marple. Nunca se sabe si un comentario casual puede delatar más de lo que pretendía». Los labios de la señorita Marple se curvaron con una leve sonrisa. «La observación es el arte de la atención amable. No hace falta ser agresivo para descubrir la verdad. Las personas, en sus actos cotidianos, se revelan con mayor claridad de lo que imaginan». La señora Fairchild entró por el pasillo con una bandeja de desayuno intacta. Le temblaban ligeramente las manos, delatando la ansiedad que intentaba disimular. «Señorita Marple, noté algo mientras arreglaba los retratos anoche», comenzó en voz baja y vacilante. Uno de los marcos, el del señor Ashcombe, estaba ligeramente torcido. Al principio pensé que era accidental, pero luego vi un pequeño trozo de papel detrás. No lo toqué, temiendo que fuera importante. Los ojos de la señorita Marple brillaron. «¡Ajá! A veces, la más mínima anomalía es la clave para comprender». «¿Viste algo escrito?». La señora Fairchild negó con la cabeza. «No, estaba escondido detrás del marco. No me atreví a sacarlo». Craddock se enderezó. «¿Esta es la clase de pista que no sabía que podía implicar a alguien?». La mirada de la señorita Marple permaneció serena. «No implica, inspector, sino que ilumina. Puede confirmar sospechas o indicar una dirección inesperada. Sea como sea, merece atención». Se puso de pie, cruzando las manos. «Examinemos con cuidado y en silencio. Quien lo dejó puede no haber pretendido que lo descubrieran tan pronto, pero el descubrimiento es inevitable cuando se está atento». Al acercarse al gran retrato del señor Ashcombe, la mirada experta de la señorita Marple captó de inmediato los detalles: el ángulo del marco, las sutiles sombras que se proyectaban tras él, la forma en que la luz caía sobre el ornamentado dorado. Inclinó el marco con cuidado, dejando al descubierto la pequeña nota doblada. Con deliberada precaución la desdobló. La letra era precisa, casi elegante, pero el contenido era críptico. «El pasado te observa, y el hombre que sonríe puede ocultar la daga». El dedo de la señorita Marple recorrió las palabras lentamente, notando la ligera mancha de tinta en la esquina inferior, como si estuviera escrita con prisa o quizás con manos temblorosas. «Una advertencia», murmuró, «o una confesión, quizás ambas».
Levantó la vista para encontrarse con la del grupo reunido, que la observaba atentamente. Y fíjense, está colocado en un lugar donde no sería visible de inmediato. Quien lo dejó esperaba discreción, pero anticipaba un descubrimiento eventual. Quieren ser encontrados, pero permanecen ocultos. El señor Caldwell se acercó, frunciendo el ceño. ¿Será para mí? Después de todo, llegué anoche y usted habló de que el pasado estaba sin resolver. La señorita Marple lo miró en silencio. Quizás, pero también podría aplicarse a cualquiera de nosotros. Los secretos no son exclusivos de los recién llegados. Quejas de larga data, viejas rivalidades y resentimientos ocultos pueden encontrar su voz cuando llegue el momento oportuno. Craddock, todavía inquieto, se frotó las sienes. Esta casa, estas notas. Siento como si estuviéramos al borde de algo mucho más serio de lo que creíamos. El disturbio de anoche, esta advertencia, todo parece estar conectado. La señorita Marple asintió. Las conexiones rara vez son lineales. Una pista lleva a otra, a menudo inesperadamente. Es la unión de hilos aparentemente inconexos lo que forma la imagen verdadera. Dobló la nota y la guardó con cuidado en su bolsillo, observando a cada invitado por turno. Observen atentamente ahora. Observen sus reacciones. Hay una tensión, sutil pero reveladora, un desliz, un tic, una pausa. Todo esto nos guiará más allá de las preguntas por sí solas. Mientras el desayuno permanecía intacto y la habitación se llenaba de un silencio denso y expectante, un crujido repentino se escuchó en Minigo-Settentenau, el pasillo. Todas las cabezas se giraron bruscamente y la señorita Marple entrecerró los ojos. «Alguien se mueve con determinación», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Y desean pasar desapercibidos. Parece que el juego se ha reanudado, y la propia mansión conspira para revelar verdades cuando menos se espera». Afuera, la niebla matutina se cernía sobre los terrenos, cubriendo los árboles y senderos con un velo plateado. Dentro, la mansión Ashcombe contenía la respiración. Cada sombra ocultaba un secreto, cada mirada una posible revelación, y cada corazón albergaba una historia aún por contar. Entonces, sin previo aviso, un grito ahogado rompió el silencio, proveniente del ala oeste. El repentino sonido paralizó a todos, con el corazón latiendo con fuerza. La mirada de la señorita Marple, serena pero penetrante, recorrió la sala. «Ah», dijo en voz baja, «parece que hemos llegado al siguiente capítulo de nuestra historia». El aire en la biblioteca de Ashcombe Manor estaba cargado de tensión. El tenue olor a libros viejos se mezclaba con el eco persistente del grito anterior. La señorita Marple se movía en silencio entre las imponentes estanterías, escudriñando los lomos con la mirada como si los propios libros pudieran revelar las verdades ocultas. Los demás dudan cerca de la entrada, reacios a aventurarse demasiado, como si la misma habitación susurrara advertencias. Craddock rompió el silencio con voz baja y cautelosa. «Señorita Marple, no puedo evitar sentir que cada habitación de esta casa guarda algún secreto. Ese grito pudo haber sido accidental, pero me temo que pretendía asustar a alguien o quizás revelar algo». La señorita Marple asintió pensativa, rozando con los dedos una hilera de volúmenes encuadernados en cuero. «El miedo es un poderoso motivador, inspector. A menudo lleva a las personas a actuar de maneras que, de otro modo, jamás considerarían. Sin embargo, también deja huellas sutiles, gestos que pueden parecer intrascendentes, pero que tienen un significado para quienes los perciben». El señor Caldwell se removió inquieto, mirando las altas ventanas donde la niebla se cernía sobre el cristal. «Sigo sin entender cómo se conecta todo esto con la nota detrás del retrato. ¿Debemos creer que ambos están relacionados?» La mirada de la señorita Marple se alzó, serena y penetrante.
no estaban vinculadas en el sentido obvio, sino conectadas por la intención humana. Una actúa por precaución, la otra por malicia, pero ambas intenciones se entrecruzan de maneras que sólo se pueden discernir mediante una observación atenta. Una sola pista podría abrir puertas que desconocemos. La señora Fairchild, todavía pálida, se acercó a la señorita Marple. Volví a oír movimiento en el pasillo, justo antes del grito. Alguien corriendo, creo. Pero no vi quién. La señorita Marple entrecerró los ojos. Ah, una presencia fugaz suele ser reveladora. La gente puede creerse invisible cuando, en realidad, cada pequeña acción deja huella. Pasos en la alfombra, un libro fuera de lugar, un cajón entreabierto son evidencia de intención, si uno sabe mirar. El grupo se adentra en la biblioteca, con la mirada nerviosa recorriendo cada sombra. La señorita Marple se detuvo ante un escritorio grande y ornamentado cerca de la ventana, observando los papeles esparcidos por su superficie. Tomó una hoja, recorriendo suavemente las marcas de lápiz con el dedo. Un boceto apresurado del ala oeste de la mansión estaba grabado en ella. Las líneas temblaban ligeramente, como si se hubieran dibujado con prisa o miedo. Esto que dijo la señorita Marple en voz baja es significativo. Quien lo dibujó quería comunicar algo, quizá una advertencia o una confesión. Fíjense en el énfasis. Señaló una pequeña puerta marcada con una cruz y aquí las notas al margen. Indican observación, conocimiento de movimiento y quizá la identidad de alguien que no debería haber sido visto. Craddock se inclinó sobre su hombro, frunciendo el ceño. ¿Crees que la persona que dejó este boceto está involucrada en el disturbio de anoche o es otra persona? La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. Debemos permanecer abiertos a ambas posibilidades. Las personas a menudo actúan por razones ajenas a los acontecimientos en cuestión, pero sus acciones se entrecruzan con las de los demás. Lo crucial es observar los patrones sutiles, la presencia recurrente, los gestos, las pequeñas inconsistencias en las historias. Esto es lo que realmente revela la intención. Un golpe repentino resonó en las altas ventanas al rozar con una rama el cristal. El señor Harrington retrocedió de un salto, murmurando en voz baja. La mirada de la señorita Marple permaneció firme, aunque su mente reflexionaba sobre las implicaciones. Incluso la más mínima intrusión externa puede tener importancia. Nos recuerda que, mientras observamos, otros también pueden estar observándonos. El tiempo lo es todo. La señora Fairchild se estremeció. ¿Crees que la persona detrás de la nota podría ser peligrosa? La señorita Marple se encogió de hombros levemente, casi imperceptiblemente. El peligro se presenta de muchas maneras. A veces es evidente, en palabras o acciones. A veces está oculto, silencioso, esperando el momento preciso. Nuestra tarea no es adivinar, sino observar e interpretar. Craddock se enderezó, observando las filas de estanterías. ¿Y crees que el boceto apunta al ala oeste? De ahí vino el grito, si no recuerdo mal. Sí, respondió la señorita Marple, doblando el boceto con cuidado y guardándolo en su bolsillo. La coincidencia es demasiado exacta como para ignorarla. Sin embargo, debemos actuar con cautela. Alguien podría estar poniendo a prueba nuestra vigilancia, observando cómo reaccionamos ante los disturbios. La verdadera revelación no proviene del grito en sí, sino de cómo responden los involucrados. El grupo se dirigió hacia las puertas del ala oeste con la Shizo Mentikasho, biblioteca, a sus espaldas, cargada de secretos. La señorita Marple se quedó allí, con la mano apoyada ligeramente en un estante cercano, palpando la textura de las encuadernaciones de cuero. Cada libro, reflexiona, era un depósito no sólo de conocimiento, sino también de hábitos y descuidos humanos. Los patrones surgen
donde uno menos los espera. Justo cuando alcanzaba el pomo de la puerta, se oyó un estruendo repentino desde el otro extremo de la biblioteca. El sonido de cristales rotos sobresaltó a todos, con el corazón acelerado. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la del grupo, serena pero penetrante. «Ah», dijo en voz baja, «parece que la mansión tiene más que revelar antes de que entremos en el ala oeste». El ala oeste de Ashcombe Manor se alzaba imponente ante nosotros. Sus pesadas puertas parecían absorber los pasos de quienes se acercaban. La señorita Marple se detuvo justo afuera, notando el ligero temblor en las manos de la señora Fairchild mientras se aferraba a su chalé. «Ánimo, querida», murmuró. «A veces es solo nuestra imaginación la que magnifica el peligro. La observación, no el miedo, nos guiará». Craddock asintió brevemente, cepillando su abrigo con nerviosismo. «Ojalá hubiéramos podido abordar esto con más método, señorita Marple, pero el grito de anoche...» Su voz se fue apagando, mientras escudriñaba el pasillo en penumbra. La mirada de la señorita Marple era serena, pero intensamente concentrada. El miedo a menudo nubla el juicio, inspector, pero un pequeño detalle puede iluminar toda una serie de acontecimientos. ¿Recuerdas el boceto de la biblioteca? Es una guía no solo de un lugar, sino del comportamiento humano. La gente deja rastros de maneras que apenas percibe. El grupo entró en el pasillo. Las tablas del suelo crujían bajo los pies. Una tenue corriente de aire traía el olor a polvo y a algo más elusivo, cera de vela, quizá, o un leve rastro de perfume. La señorita Marple se detuvo, agachándose ligeramente para inspeccionar el suelo. Una pequeña mancha de lo que parecía tinta corría por el borde del rodapié, casi invisible para cualquiera que no la buscara. «Ah», dijo en voz baja, arrodillándose para examinar la marca. «¡Qué interesante!». Alguien se movía con rapidez, llevando algo, quizá una carta o un documento. «Fíjate en la dirección que lleva hacia la puerta del fondo. ¿Pero ves aquí? Una ligera vacilación en la mancha. Indica cuidado, incluso aprehensión». El señor Harrington frunció el ceño. «¿Cree que tuvo algo que ver con el grito, señorita Marple?» «Es más que probable», respondió ella. «Sin embargo, debemos ser cautelosos. Las personas actúan de maneras superpuestas. La prisa de uno puede ser el cálculo de otro. Ambos dejan rastro». Un ruido repentino hizo que el grupo pusiera en marcha el crujido de papeles tras una puerta entreabierta. Los ojos de la señorita Marple brillaron. La curiosidad siempre es reveladora. Quien entra sin invitación, quien duda, quien observa estas reacciones, dice más que las palabras. Lentamente empujó la puerta. El estudio del ala oeste se reveló bajo la tenue luz de la lámpara, con sombras extendiéndose por el suelo. Estantes llenos de libros de contabilidad y cartas, un gran escritorio en el centro y una silla ligeramente volcada cerca de la ventana. Era allí donde la atmósfera parecía más densa, el aire cargado de secretos no revelados. La señora Fairchild se estremeció. «Se siente como si alguien hubiera estado aquí hace apenas unos momentos». «Exactamente», dijo la señorita Marple. Se acercó al escritorio y levantó una hoja de papel. Era una nota, doblada a toda prisa, con palabras que insinuaban urgencia. «Nos vemos a medianoche. Los secretos deben guardarse». Craddock lo examinó detenidamente. Podría ser una advertencia o una trampa. La señorita Marple recorrió con la mirada la habitación, observando los libros de contabilidad dispersos, las ligeras hendiduras en la alfombra y la cortina desorganizada. «La gente suele malinterpretar sus intenciones», dijo en voz baja. «El papel en sí mismo es simplemente una señal. Es el comportamiento que lo rodeaba cuando se colocó, quien lo tocó. Eso revelará el motivo».
Se enderezó, observando la ventana. Afuera, el jardín estaba envuelto en niebla, la luz de la luna difusa y fría. Los pensamientos de la señorita Marple se posaron brevemente en el grito de la noche anterior. El eco pareció mezclarse con el lejano susurro de los árboles, y por un instante la mansión pareció contener la respiración. El señor Harrington murmuró: «¿Crees que alguien estaba tratando de asustarnos anoche?» «Quizás», dijo la señorita Marple con tono sereno, «pero la mayoría de las veces estas acciones están pensadas para provocar reacciones, no solo miedo. Observe cómo reacciona la gente, a dónde mira, qué dice, qué omite. Estas son las pistas que más importan». Un fuerte golpe en la puerta interior del estudio sobresaltó al grupo. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la de los demás, serena pero alerta. «Parece que nuestras observaciones están a punto de descubrir a la persona que se esconde tras los susurros», dijo, «y siempre hay que estar preparado para lo que esos susurros ocultan». Cuando volvieron a llamar, esta vez más fuerte, la señora Fairchild jadeó y Craddock, instintivamente, agarró el pomo de la puerta. La señorita Marple levantó una mano. «Paciencia. La verdad suele llegar con suavidad, pero tiene el poder de impactar. Observa». La puerta se abrió con un crujido justo para que una sombra se colara, y la tensión en la habitación se intensificó como un arco tenso. Los ojos de la señorita Marple se cerraron levemente, con la primera chispa de certeza encendiéndose tras ellos, y entonces la figura se detuvo, vacilando, y en esa pausa una historia esperaba ser contada. La sombra en la puerta se endureció, revelando por fin la delgada y ansiosa figura de la señorita Larkspur, la tímida secretaria de la mansión. Su mirada se dirigía de la señorita Marple a Craddock y luego al suelo del estudio, como si viera allí algún peligro oculto. «Oí algo anoche», balbuceó agarrando su libreta como un talismán. «Al principio pensé que no era nada, pero se detuvo, tragando saliva con dificultad, su voz casi perdida en el silencio. «Creo que alguien intentó forzar el armario privado del señor Delaney». La señorita Marple se adelantó con suavidad. «Sí, querida. Precisamente por eso estamos observando con tanta atención. Has notado una perturbación, y esa perturbación es una pista». Inclinó la cabeza hacia la tinta corrida en el rodapié. Incluso las pequeñas acciones, realizadas con prisa o miedo, dejan huella. ¿Viste a alguien? La señorita Larkspur negó con la cabeza, mordiéndose el labio. «No, pero oí voces. 2 de ellas hablando en voz baja. Una de ellas dijo: «No recuerdo exactamente, pero parecía que estaban discutiendo por dinero». Y entonces se oyó un grito. Craddock frunció el ceño. «Eso coincidiría con el ruido que oímos anoche. Pero ¿por qué alguien intentaría entrar en el armario? No hay nada de valor ahí, ¿verdad?» La mirada de la señorita Marple se detuvo en los estantes llenos de libros de contabilidad. «El valor no siempre se mide en oro o joyas, inspector. Secretos, malentendidos, miedo a ser descubierto, todo. Esto es moneda corriente en Ashcombe Manor. A veces, la más mínima revelación puede provocar las acciones más desesperadas». La señora Fairchild se estremeció. «¿Cree que tuvo algo que ver con la invitación, señorita Marple? ¿La que dio origen a todo esto? Es totalmente posible», dijo la señorita Marple en voz baja. La invitación de terciopelo no era un simple trozo de papel, era una introducción a tensiones ocultas, resentimientos no expresados. Que llegue ahora y provoque estos disturbios no es de extrañar. La señorita Larkspur jugueteaba nerviosamente con su bolígrafo. «Intenté irme temprano anoche, después de que todos se hubieran acostado. Pero el pasillo parecía tan largo, tan vacío, y entonces lo oí, el grito. Corrió, y se le quebró la voz. «Exactamente», dijo la señorita Marple con suavidad,
colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de la niña. Sus observaciones, sus acciones, son precisamente lo que nos ayuda a ver el patrón. El miedo es instructivo, agudiza los sentidos y revela la verdad. Craddock se acercó al escritorio y volvió a mirar la nota doblada. ¿Esta reunión de medianoche podría haber sido una trampa, señorita Marple? ¿Alguien incitando a otro a actuar? No es la trampa en sí lo que importa, inspector, sino la reacción que provoca. Cuando las personas se sienten tentadas, se rebelan, a veces de maneras que escapan a su control. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el rincón de la habitación, donde una pequeña llave, olvidada y medio escondida bajo una alfombra, yacía. ¿Ve? Una llave, extraviada, pero dejada, intencionalmente, u olvidada con prisa. Su presencia es una señal silenciosa. La señora Fairchild se quedó sin aliento. ¿Podría abrir el armario? La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. Quizás, pero lo más importante es que nos dice que alguien conocía los secretos de la mansión, seguro de poder acceder a los espacios privados sin ser observado. Hizo una pausa, observando la expresión de la señorita Larkspur, y, sin embargo, no anticiparon la presencia de ojos atentos. La sala se sumió en un tenso silencio. Solo el lejano tic del reloj de pie interrumpió el aire. La mente de la señorita Marple trabajaba en silencio, trazando conexiones, sopesando motivos, observando los sutiles cambios de postura, los pequeños gestos que a menudo escapan a la atención casual. De repente, un leve ruido tras las cortinas sobresaltó a todos. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Se acercó a la ventana, levantando la cortina lo justo para revelar un pañuelo desechado, bordado con un monograma que les resultó familiar. Lo levantó con voz serena pero penetrante. El dueño de este pañuelo estuvo presente durante estos disturbios. Creyeron que no los habían visto, pero dejaron un rastro, y los rastros, como saben, son los susurros de la culpa. La señorita Larkspur volvió a jadear, pálida. ¿Te refieres a alguien que conozco? La señorita Marple asintió lentamente. Alguien cercano, quizá inesperadamente cercano. Y esa constatación es a menudo lo que motiva una confesión, a veces con palabras, a veces en silencio. Antes de que nadie pudiera responder, un sonido apagado, una tos o una exclamación susurrada emergió de las sombras cerca de la puerta. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la de Craddock. Parece que la confesión de medianoche está a punto de revelarse, y debemos estar preparados para interpretarla con cuidado. Cada gesto, cada vacilación, es parte de la verdad. El aire se densifica con la anticipación, como si las mismas paredes ocultaran un secreto demasiado grande para ignorarlo. Y entonces, desde el rincón en sombras, una figura avanzó, temblando ligeramente, como si cada paso cargara con el peso de una historia oculta, esperando ser contada. La figura en la esquina se quedó paralizada, con una mano pálida alzada como para protegerse de un reproche imaginario. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su atención permaneció alerta, percibiendo el temblor en la voz de la persona y la sutil rigidez de su postura. «No debería haber venido», dijo el visitante al fin, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que estaría a salvo. No sabía que habría alguien más aquí». La señorita Marple dio un paso al frente con su característica tranquilidad y confianza. «Ya estamos a salvo. Solo deseamos comprender, desenredar los hilos que han conducido a esta lamentable situación. Y tú, querida, formas parte de esos hilos». El visitante, un hombre de mediana edad con el rostro surcado y ojos ansiosos, tragó saliva audiblemente. Sabía que las invitaciones causaron revuelo,
pero nunca imaginé esto. Señaló vagamente hacia la mansión, como si abarcara las tensiones invisibles, los resentimientos ocultos y el miedo persistente que había impregnado a Ashcombe desde la primera impresión de la invitación de Terciopelo. Craddock frunció el ceño. ¿Enviaste las invitaciones entonces? ¿Formas parte de esto desde el principio? El hombre negó con la cabeza rápidamente. No, yo no los envié, pero estoy conectado con la familia, con la historia que rodea esta finca. Mis acciones, mis errores, bueno, me temo que han empeorado las cosas. La señorita Marple ladeó la cabeza, escuchando atentamente. Los errores, a menudo, tienen consecuencias que van más allá de lo previsto, y son precisamente estas consecuencias imprevistas las que pueden conducir a los trágicos resultados que hemos presenciado. Dígame, ¿qué sabe del gabinete que fue manipulado anoche? El hombre dudó. Una sombra cruzó su rostro. Perteneció a mi padre. Allí guardaba registros de viejas cuentas, cartas, cosas que ahora podrían no parecer importantes, pero que en aquel entonces se consideraban muy importantes. Solo quería ver si quedaba algo. Eso era todo. Nunca esperé que nadie más interfiriera. La mirada de la señorita Marple se detuvo en la llave que había visto antes, y, sin embargo, la llave fue usada, o al menos alguien intentó usarla. Es un hecho innegable. ¿Dejó la llave allí intencionalmente o la olvidó en su apuro? Lo dejé. Pero no quise hacer daño. Solo quería vislumbrar el pasado. Nada más. Su voz se quebró y se pasó una mano por su ralo cabello. No pensé que nadie sospecharía de mí, ni de nadie más, de hecho, pero entonces se oyó el grito. La señora Fairchild tembló, aferrándose a su chal. ¿Entonces el grito no era del primer incidente? ¿Había alguien más? La señorita Marple inclinó la cabeza. Parece que nuestro disturbio de medianoche involucró a más de una persona, cada una actuando por sus propios motivos, sus propios miedos. Por eso la naturaleza humana es infinitamente fascinante e infinitamente compleja. Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Y por qué la observación atenta es el único camino hacia la comprensión? El visitante tragó saliva de nuevo, con la mirada fija en la sombra cerca de la puerta. Hay más. Cosas que me dijeron que olvidara, secretos que prometí no revelar jamás. Pero me temo que ya no pueden permanecer enterrados, no después de lo sucedido. Craddock se acercó, libreta en mano. ¿Qué clase de secretos? Los labios del hombre temblaban. Viejas deudas, viejas rivalidades, disputas por herencias, disputas que mi padre creía resueltas hacía tiempo, pero el resentimiento persiste. Y cuando a alguien se le provoca también, un acto lleva a otro. La señorita Marple asintió. Exactamente. Y el resentimiento es un motivador extraordinario. A menudo es sutil, casi invisible, pero con un pequeño empujón puede impulsar a alguien a tomar acciones que de otro modo nunca consideraría. La historia de su padre, su propio miedo a ser descubierto, son corrientes poderosas. El visitante tragó saliva con dificultad y luego respiró hondo. Hay una cosa más en un documento que encontré la semana pasada. Su voz se quebró. Pensé que no tenía sentido, pero contiene información que podría explicar por qué se enviaron las invitaciones y por qué se caldearon los ánimos. Es peligroso si cae en malas manos. Los ojos de la señorita Marple brillaron con una leve chispa de triunfo. Ah, así que se ha revelado una pista curiosa, una que otros quizá hayan pasado por alto, pero que dice mucho sobre el motivo y la oportunidad. Y parece, inspector, que este documento podría ser la pieza final que necesitamos para conectar todos nuestros hilos. La señora Fairchild abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que podría resolverlo todo? Los labios de la señorita Marple
se curvaron en una sonrisa amable y cómplice. Bien podría serlo, pero hay que ser cauteloso. El conocimiento, una vez revelado, puede provocar reacciones tan impredecibles como reveladoras. Por eso es esencial la observación atenta y paciente. Mientras el visitante rebuscaba en el bolsillo de su abrigo, sacando una hoja de papel doblada con manos temblorosas, un golpe repentino resonó al otro lado de la habitación. El visitante se quedó paralizado. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la de Craddock y se produjo un silencioso entendimiento entre ambos. «El acto final está cerca», murmuró, casi para sí misma. «Y una última revelación aguarda justo al otro lado de esa puerta». El golpe se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, seco y deliberado. Cada latido en la habitación parecía detenerse. El documento tembló entre los dedos del visitante mientras las sombras en la puerta se movían. El golpe resonó por tercera vez, agudo e insistente, y la mano del visitante tembló al aferrar el papel doblado. La señorita Marple, tan tranquila como siempre, dio un paso adelante, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba hacia la puerta. «Parece que nuestra visitante no es la única con un mensaje urgente», murmuró con voz suave pero firme. «Craddock, quédate cerca. Hay que estar preparado para las sorpresas en esta etapa». La puerta se abrió con un crujido, revelando a una joven, pálida y ansiosa, que aferraba una pequeña cartera de cuero. «Me dijeron que este era el lugar correcto», dijo apresuradamente. «Tengo algo que pertenece a la mansión». Quizás eso explique su voz temblorosa, y miró nerviosa al hombre que sostenía el documento. La señorita Marple me tendió una mano tranquilizadora. «Has venido al lugar correcto, querida. Por favor, no temas. Cada detalle, por pequeño que sea, ayuda a iluminar el panorama general». La joven dio un paso al frente, rozando con los dedos a los visitantes al entregarles un segundo fajo de papeles. Él los miró y luego volvió a mirar a la señorita Marple, claramente dividido entre el alivio y el temor. «¿Qué es esto?», preguntó Craddock con el cuaderno en la mano. «Parece», dijo la señorita Marple pensativa, «que los secretos de la mansión son más intrincados de lo que imaginábamos. Este documento, junto con el descubrimiento del visitante, podría finalmente revelar las conexiones ocultas tras los recientes disturbios, y, sospecho, la razón por la que las invitaciones provocaron tal inquietud». El visitante desdobló su papel con cuidado, revelando una caligrafía descolorida, letras grabadas con una caligrafía precisa y circular. La joven colocó su fajo junto a él, y juntos formaron un pequeño fajo de cartas y notas, algunas amarillentas por el tiempo, otras con manchas y rozaduras por el manejo descuidado a lo largo de las décadas. La señorita Marple se ajustó las gafas y comenzó a examinar los documentos. Su mirada penetrante se movía con rapidez, absorbiendo nombres, fechas y pequeñas anotaciones en los márgenes. «Ah, así que el enlace está aquí», murmuró. «Una serie de promesas olvidadas, entrelazadas con resentimientos, afectos cruzados y disputas por herencias. El escándalo podía estar latente, pero las semillas se plantaron hace generaciones». Craddock se acercó. «Pero, ¿cómo se relaciona esto con las invitaciones, con la tensión reciente?». Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba a punto de hacer la misma pregunta que la señorita Marple había anticipado. La señorita Marple levantó la vista con expresión serena. «La naturaleza humana, inspector, tiene una peculiar forma de repetirse. Vemos patrones de comportamiento, rencores heredados y el resurgimiento de viejas rivalidades. Un recordatorio tan oportuno como estas invitaciones puede despertar emociones latentes, desencadenando acontecimientos que culminan en, incidentes desafortunados.
La joven abrió mucho los ojos. Entonces, ¿crees que alguien usó las invitaciones deliberadamente para provocar una reacción? Deliberadamente sí, confirmó la señorita Marple con la mirada fija. Y, sin embargo, no siempre es la persona más obvia la que actúa. A veces es una combinación de presiones, observaciones y sutiles manipulaciones lo que lleva a alguien a pasarse de la raya. El visitante se removió incómodo, apretando las manos sobre los papeles. Entonces, todas estas cartas, toda esta historia, ¿podría ser que las viejas disputas de mi padre influyeron de alguna manera en los ataques? Exactamente, respondió la señorita Marple en voz baja. Y verá, el mero hecho de revelar estos documentos pudo haber tenido como objetivo evitar algo mucho más perturbador. El conocimiento es poder, y el poder, mal interpretado, puede ser peligroso. La señora Fairchild, aún aferrada a su chal, se estremeció. Nunca pensé que una historia familiar pudiera importar tanto tiempo después de los hechos. La señorita Marple asintió suavemente. ¡Ay, querida! La naturaleza humana es extraordinariamente tenaz. Los errores se recuerdan, los resentimientos persisten y, a veces, basta con que el bien o el mal los saque a la superficie. Un ruido repentino desde el otro extremo del pasillo interrumpió la conversación. Un suave roce, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que todos se volvieran. La mano de la señorita Marple se movió bruscamente hacia el visitante, como para sujetarlo, y su voz se convirtió en un susurro. ¿Oyes eso? Hay alguien más aquí, y sospecho que nos observa, esperando el momento en que nos distraigamos. Por eso debemos andar con cuidado. Los secretos, una vez descubiertos, pueden provocar reacciones tan reveladoras como cualquier confesión. La joven tragó saliva, con las manos ligeramente temblorosas, mientras apretaba con fuerza la cartera de cuero. La mirada del visitante se dirigió hacia las sombras, palideciendo. La voz de Craddock rompió el tenso silencio. «Señorita Marple, ¿deberíamos investigar? ¿Ahora, antes de que tengan la oportunidad de intervenir?» La señorita Marple negó lentamente con la cabeza. «Todavía no. Primero la observación, inspector. Cada movimiento, cada vacilación, cada mirada en las sombras cuenta una historia. Debemos dejar que el culpable se revele, aunque lo haga sin querer. Solo entonces encajarán las últimas piezas del rompecabezas». Desde algún lugar, más allá de la puerta, se oyó un leve crujido de pasos, pausados y lentos. Los ojos de la señorita Marple brillaron con esa astucia discreta que la hacía famosa. «Ah», susurró, «se acerca nuestro acto final, y me atrevería a decir que descubriremos quién ha estado orquestando estos acontecimientos y por qué, de una vez por todas». Los papeles yacían sobre la mesa entre ellos, frágiles testigos de secretos largamente enterrados, y en las sombras cambiantes de la habitación una nueva tensión se asentó, una amenaza silenciosa y latente que prometía una revelación y quizás una confesión antes de que terminara la noche. La señorita Marple permanecía en silencio en el salón, mientras la tenue luz de la lámpara proyectaba suaves sombras sobre su rostro sereno y modesto. Uno a uno, los aldeanos se habían reunido a petición suya. La señora Fairchild agarraba nerviosamente su chal. El joven visitante jugueteaba con sus papeles, Craddock con su libreta en la mano, e incluso el inicialmente destinado Lord Whitmore, quien había accedido a regañadientes. El aire estaba cargado de expectación, cada persona consciente de que la verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz. La señorita Marple se aclaró la garganta suavemente, llamando su atención. «Gracias a todos por venir. Sé que la tensión ha sido alta y que han surgido sospechas, algunas más razonables que otras. Esta noche
descubriremos la cadena de acontecimientos que condujo a las recientes desgracias y quizás comprendamos sus motivaciones. Un silencio invadió la habitación. El único sonido era el ocasional roce de las telas y el tic-tac del antiguo reloj sobre la repisa de la chimenea. La mirada de la señorita Marple recorrió los rostros reunidos, observando los pequeños gestos que delatan nerviosismo, una mano temblorosa, una mirada fugaz, una respiración entrecortada. Cada uno de ellos albergaba una historia, y cada historia era un hilo en el tapiz que ella había estado desenredando pacientemente. «Comencemos», dijo, señalando la mesa donde se encontraban los documentos. Estas cartas y notas, ocultas durante tanto tiempo, eran más que simples papeles. Registraban viejas quejas, promesas incumplidas y disputas sobre los asuntos de la mansión. Son pruebas, sí, pero aún más importante, son pistas sobre la naturaleza humana y sus persistentes tendencias. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asienten. Ahora bien, las invitaciones de terciopelo que llegaron tan misteriosamente no eran casuales. Se enviaron deliberadamente para provocar reacciones, despertar recuerdos y poner a prueba lealtades. Pero se preguntarán, ¿quién tuvo el motivo para hacerlo? Lord Whitmore se removió incómodo, con la mirada fija en el joven visitante. «Sigo sin entender. ¿Estás diciendo que fue alguien de esta habitación?» La señorita Marple sonrió levemente. En efecto, Lord Whitmore, no era el sospechoso obvio, el que todos suponían que actuaría, sino más bien alguien cuyos motivos se ocultaban tras una fachada cuidadosamente cuidada. Miró directamente al visitante, quien palideció bajo su mirada. «¿Yo?», balbuceó, agarrando su fajo de papeles. «Solo vine a entregarlos. No tuve nada que ver». «Exactamente», interrumpió la señorita Marple con suavidad. «Usted fue el instrumento involuntario. El verdadero instigador confió en su presencia aquí, sabiendo que su conexión con la historia de la mansión despertará sospechas en otros lugares mientras ellos observaban en silencio desde las sombras». Craddock garabateó frenéticamente, anotando la siguiente pregunta del inspector incluso antes de que la formulara. «Entonces, ¿quién orquestó esto, señorita Marple? ¿Quién usó las invitaciones para manipular a todos?» Los ojos de la señorita Marple brillaron. «La persona responsable lleva mucho tiempo entre nosotros, aparentemente cordial y considerada, admirada por su amabilidad y encanto. Sin embargo, bajo esa superficie latía un resentimiento, nacido de viejos agravios que la propia mansión había conservado en tinta y memoria». Dejó que sus palabras persistieran, y un sutil escalofrío recorrió la habitación. La señora Fairchild se aferró más a su chal. «¿Pero cómo lo supiste? ¿Cómo pudiste ver a través de él?» «Observación, querida», respondió la señorita Marple con suavidad. «Una mano vacilante, una mirada que se detiene, la forma en que alguien habla de acontecimientos en los que nunca participó. Todo revela más que las palabras». Y luego estaba el asunto de los documentos en sí. Las sutiles marcas, la elección de frases, la meticulosidad de los detalles. Todo me condujo al culpable. La señorita Marple se giró hacia la figura que había permanecido callada hasta entonces, tamborileando nerviosamente con los dedos contra el brazo del sillón. «Era usted, ¿verdad, señora Linton?» Envió las invitaciones, conociendo el contenido de estas cartas, y deseaba ver quién se revelaría a través de sus reacciones. Una exclamación recorrió la habitación. Las manos de la señora Linton temblaban. Su rostro era una máscara de conmoción y miedo. No era mi intención. Solo quería descubrir la verdad, ver a quien aún le importaba el pasado. «En efecto», dijo la señorita Marple, asintiendo. Sus intenciones se basaban en la curiosidad y quizás en un deseo de resolución, pero la curiosidad,
como todos sabemos, puede ser peligrosa cuando se mezcla con un resentimiento arraigado. El caos reciente fue resultado tanto de acciones deliberadas como de errores humanos. La señora Linton se hundió en su silla, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que esto llevaría a todo esto. Las lecciones son claras, concluyó la señorita Marple. La naturaleza humana es compleja, el pasado persiste y las pequeñas provocaciones pueden generar reacciones desproporcionadas. Pero ahora, conociendo la verdad, la aldea puede empezar a recuperar su equilibrio, aunque consciente de que los secretos nunca se ocultan del todo. Craddock bajó su cuaderno, permitiendo por fin respirar. Increíble, señorita Marple. Una vez más, ha desenredado lo que parecía imposible. La mirada de la señorita Marple se suavizó al observar al grupo reunido. Sí, inspector. Pero los mayores misterios a menudo no residen en las cartas ni en las invitaciones, sino en los rincones más recónditos del corazón, donde residen las motivaciones, los arrepentimientos y los deseos. Y es allí donde debemos mirar si queremos comprender a quienes nos rodean. La sala exhaló al unísono. La tensión, antes tensa y sofocante, se relajó en una frágil calma. Los aldeanos, aunque inquietos, comenzaron a marcharse en silencio, con una mezcla de alivio y aprehensión persistente. La señorita Marple se quedó un momento más, con la mirada fija en los documentos sobre la mesa, ahora ordenados con esmero, cuyos secretos finalmente habían sido revelados. Afuera, el pueblo se sumió en su habitual silencio vespertino, pero una sutil conciencia persistía como recordatorio de que, bajo la tranquila superficie, la intrincada danza de celos, orgullo y curiosidad de la naturaleza humana nunca cesa del todo, y la señorita Marple, siempre perspicaz, regresó a casa con la tranquila satisfacción de que, por ahora, se había hecho justicia y se había comprendido.